Historia natural de la enfermedad y cadena epidemiológica. La enfermedad es el resultado del desequilibrio existente entre el medio interno y el medio externo. Antes de presentarse los signos y síntomas, estos ya van a estar en desequilibrio. En primer lugar, vamos a tener como primer factor la competencia. Aquí se debe tener la capacidad de identificar y modificar los elementos de la tríada ecológica. Se va a tener que describir la cadena epidemiológica e identificar sus elementos. Se va a tener que intervenir en los niveles de prevención para modificar el proceso salud-enfermedad. Se van a identificar las fracciones frágiles de una cadena epidemiológica y se va a tener la capacidad de modificar, en base a la intervención, una secuencia de una cadena epidemiológica. Otro factor va a ser el desarrollo. Este se va a dar gracias en primer lugar a la tríada ecológica. Estos van a ser tres. En primer lugar el agente. El agente va a ser todo poder o principio o sustancia capaz de actuar en el organismo. También van a estar los agentes biológicos, que pueden ser bacterias, virus, los agentes físicos como la temperatura, agentes químicos como fármacos y los nutrimentos. Esto va a depender mucho de una nutrición inadecuada. También va a haber otro factor que va a ser el huésped. Este va a ser cualquier ser vivo que en circunstancias naturales va a permitir el alojamiento de un agente causal de la enfermedad. Va a tener la estructura genética. Va a depender también de la raza o etnia de ciertas personas, de la edad, ya que los niños son más resistentes y los mayores son más vulnerables. Va a tener que ver mucho el sexo, la integridad autónoma funcional, el nivel de inmunidad, el estado de nutrición, el aspecto psicológico o emocional y los hábitos del huésped, ¿no? Si hace ejercicio o su falta de higiene u otras cosas. El último factor va a ser el medio ambiente. Bueno, este va a tener tres prácticamente. En primer lugar va a ser el ambiente físico, que va a estar representado por las características geográficas y climatológicas de la zona. Va a tener el ambiente biológico, que va a estar compuesto por flora y fauna del lugar de estudio. Y por último, el medio ambiente social, que va a limitarse al núcleo familiar de trabajo o estudio o extenderse a otros habitantes de una zona. Ahora les voy a explicar sobre los niveles de prevención. En estos tendremos tres niveles de prevención. Primero empezaremos con la prevención primaria, que va a ser la promoción de la salud y la protección específica se desarrolla en el periodo prepatogénico, ¿no? Luego tendremos a la prevención secundaria, lo cual las acciones se aplican cuando existen cambios tisulares y fisiológicos, porque no denotan la sintomatología clara, y estas acciones son el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y la limitación del daño. Luego finalmente tendremos a la prevención terciaria, que se enfoca en la rehabilitación, y conforme se va avanzando en los niveles de prevención, los costos de atención se van incrementando. Historia natural de la enfermedad. Esto se va a referir a la evolución de la enfermedad en un individuo a través del tiempo. En ausencia de la intervención, se ha descrito la historia natural de varias enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, ya sean agudas o crónicas. Van a existir otros modelos de atención que asumen el proceso, que pasa por una fase preclínica detectable y que en ausencia de la intervención, en la mayoría de casos preclínicos, progresan a la fase clínica. Los periodos de tiempo de cada etapa son importantes para la educación, la protección, la detección, tamizaje y la intervención como medidas preventivas y terapéuticas sobre el agente huésped y ambiente que puede modificar o retrasar el proceso natural. En cambio, las enfermedades transmisibles, el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, y el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la cadena epidemiológica. Primero, veremos qué es un agente causal. Un agente es un factor generador principal de la enfermedad, por eso es que se considera como una causa necesaria, pero no suficiente, que requiere de diferentes eslabones de la cadena epidemiológica. Por ejemplo, un agente causal estaría las bacterias, los protozoarios y los metazoarios. Entre los agentes biológicos tendremos a los hongos, rickettsias, virus, priones. También tendremos a los agentes químicos, como por ejemplo las pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos industriales. Así como también a los no biológicos, o sea, los agentes físicos. Tendremos a la fuerza mecánica, calor, luz, radiaciones y ruidos.
Propiedades de agentes biológicos. Estas se refieren a su perpetuación como especie y determinan la producción de la enfermedad. Una característica de los agentes microbianos relacionada con el huésped es que tienen la habilidad de despertar una respuesta inmune de tipo específico, reacción antígeno-anticuerpo, a lo que se le conoce como antigenicidad o inmunogenicidad. Los agentes pueden diferir en cuanto a la cantidad de antígeno producido durante la infección. De las propiedades de agente tenemos su vulnerabilidad al ambiente, a las sustancias químicas, a los agentes físicos y terapéuticos. Reservorio. A la entrada de un agente biológico o no biológico, en el huésped inicia el proceso de infección o el periodo de latencia. Esto se da en las enfermedades no transmisibles. La sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo o en las prendas de vestir, los juguetes u otros objetos, o las sustancias como el agua, la leche, los alimentos, no constituye la infección, sino la contaminación de tales objetos. La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección. El sarampión y la varicela son ejemplos de máxima efectividad, la papera y la rubiola de efectividad intermedia y la lepra de efectividad baja. Los portadores asintomáticos constituyen un gran riesgo para contaminar a la comunidad, pues albergan el agente patógeno y lo distribuyen silenciosamente. La posibilidad de transmisión está presente en la mayoría de las enfermedades infecciosas durante el periodo de incubación, principalmente en el periodo inmediato, que es antes de presentar los síntomas y signos que permiten hacer el diagnóstico. Puerta de salida y entrada en el huésped. El modo de transmisión del agente es la forma en la que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Los principales mecanismos son los siguientes: la transmisión directa inmediata del agente infeccioso de una puerta de salida de un enfermo o una puerta de entrada de un sano. La transmisión directa mediante vehículos de transmisión como materiales contaminados, juguetes, ropa, instrumentos quirúrgicos, alimentos, sueros y sangre. La puerta de eliminación o de salida del agente. La vía por el cual un agente infeccioso sale de su huésped se le denomina como puerta de salida. Las principales son respiratorias. Las enfermedades que utilizan esta puerta de salida son las de mayor difusión y las más difíciles de controlar, como la tuberculosis, la influenza y el sarampión. Las genitourinarias, que son propias de la sífilis, el sida, la gonorrea, hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual. Las digestivas, que son propias de la tifoidea, hepatitis A y E, el cólera. La piel, que a través del contacto directo con lesiones superficiales como la varicela, la herpes zóster y la sífilis. Las placentarias, la placenta es una barrera efectiva contra gran número de enfermedades. Sin embargo, no es totalmente efectiva y algunas enfermedades rebasan esta barrera, como la sífilis, la rubiola. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la puerta de entrada del huésped y el huésped susceptible. La puerta de entrada del huésped se define como el sitio susceptible por donde penetra el agente infeccioso. Generalmente coincide con las mismas puertas de salida, dentro de las cuales se va a dar por medio del sistema digestivo, como la boca, la piel, las mucosas, el sistema respiratorio. Y también vamos a hablar sobre la relación antígeno-anticuerpo, en las cuales se van a considerar algunos factores, ¿no?, que influyen en esta relación, dentro de los cuales se va a influir en lo que es en la edad, la respuesta inmunitaria, el sexo, la ocupación, hábitos, la densidad demográfica, el ambiente donde estamos expuestos. Dentro del huésped susceptible, se define como al huésped u hospedero como una persona o animal vivo, que en circunstancias naturales permite la entrada, sobrevivencia y multiplicación de un agente infeccioso, dentro de los cuales vamos a tener la susceptibilidad, ¿no?, del ser humano, que va a depender, ¿no?, de estos factores intrínsecos, como es el sexo. Generalmente a las mujeres tenemos riesgo, ¿no?, de padecer la enfermedad, ya que nosotros nos encontramos en la casa, en el hogar, y un claro ejemplo de esto sería, ¿no?, el virus del dengue, ¿no? La edad en la cual la ocurrencia y gravedad de todas las enfermedades pueden variar según la edad, ¿no?, del huésped. También el grado de inmunidad, que es el estado de resistencia natural o artificial asociado a la presencia de anticuerpos o citoquinas que se pueden adquirir, ¿no?, y que poseen acción específica sobre el microorganismo responsable de una enfermedad infecciosa. Dentro de lo artificial, las vacunas, los sueros, y en la natural sería la inmunidad innata que nosotros tenemos, ¿no?, para enfrentar las enfermedades. A modo de conclusión,
sería que gracias a la historia natural de la enfermedad y sus componentes, así como todos los niveles de prevención que nos permiten modificar el proceso de la salud, enfermedad en sus diversos estadios. También las características de los componentes de la tríada epidemiológica, que pueden dar una habilidad o fortaleza al huésped para evitar las enfermedades. También además se habló sobre su medio ambiente y se analizó los factores inherentes a su medio interno.